Buenas noches nuevamente. Quería hacer una pregunta con respecto al tema que realizó el doctor Mario, con respecto a la cardiomopatía isquémica. Sabemos que en todo paciente con infarto reciente, así como nosotros decimos, es en vano realizar un examen ¿cómo es? Para valorar la viabilidad isquémica o para ver cuando uno le hace bypass coronario, cuánto ha recuperado de tejido, es de mano hacerlo antes de los 4 meses, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta va a que cuando nosotros realizamos la resonancia magnética, ahí va dos preguntas en una. Cuando realizamos la resonancia magnética, ¿cuándo pedirla el momento óptimo y si es independiente el resultado de los gramos que se tienen que obtener para decir este paciente sí se beneficia de un DAI, ¿no? En cuanto a la terapia óptima, porque sabemos que, si no me equivoco, más o menos el 15-20% de pacientes no tienen terapia óptima. Y estamos hablando de que tienen que tener terapia óptima por lo menos 3 meses, ¿no? Como mínimo. Y lo otro viene a ser, el paciente tiene más de 3 meses del infarto miocárdico, pero ha iniciado 2 meses con terapia óptima, o sea, que están en la titulación. ¿Cuándo cuándo es óptimo el tiempo para pedir la resonancia magnética para ver la cantidad de gramos de tejido de la zona gris y si tiene dependencia o no con la terapia óptima o no? Excelente pregunta. De hecho, no hay un tiempo específico, no está estudiado de que al tanto tiempo después de un evento coronario. Lo que sí se estima al menos esperar unos 3 meses de terapia médica óptima, pero teniendo en cuenta los fármacos que se están dando ahora con DAPA o los ARNI, ¿no? Eh, pero no hay un tiempo en cual se tenga que definir. Que la terapia médica óptima impacte en el tipo de cicatriz es una buena pregunta, porque va todo a terapia antiinflamatoria, de citoquinas y demás cosas, que podría tener efectos en modular un tipo de cicatriz, podría ser. Habría que ver qué evidencia hay, pero sería muy interesante saber esa relación, si es que la terapia médica óptima y sobre todo estos nuevos fármacos tienen algún impacto en remodelar esa cicatriz para ver que se haga más o menos propensa a hacer arritmias. Es algo que todavía no podemos inferir, ¿no? De que te puede mejorar la función y la clase funcional bajar, sí, y ahí sí se ha visto que en esos pacientes con clase funcional 1 y con FEI un poco más alta, probablemente los eventos sean menores. Y que eso tenga relación con el tipo de cicatriz, habría que estudiarlo, pero no sé si, Carlos, tú tienes algo ahí. Yo tengo dos preguntas con respecto a esto. ¿Qué es la terapia médica óptima en la realidad? ¿Cuántos pacientes tenemos con terapia médica óptima? ¿No le vamos a poner CDI si no tiene los 4 o 5 fantásticos? Hay muchos pacientes que no lo toleran. Eh, Incluso muchas veces los dispositivos ayudan a que los pacientes toleran los fármacos. Pacientes que no le puedes poner beta-bloqueante porque tienen 45 latidos, 50 latidos. Y uno le pone un cardio y le puede titular. O sea, eh, eso es algo que realmente tenemos que redefinir. Con respecto a la muerte súbita, hay un estudio muy interesante, el estudio Maastricht, que se dio a una comunidad cerrada que se pudo hacer autopsia a todos los pacientes que tenían muerte súbita. El tiempo promedio de los pacientes entre que tenían el infarto y hacían la muerte súbita es 10.5 años. O sea, no respondo la pregunta, ¿qué tiempo es el óptimo? Pero tampoco tengo que salir corriendo porque la mayoría lo hacen a los años. Y esto nos hace preguntar el tema de los recambios. Che, este paciente lo tiene hace 7, 8 años, ahí no tuvo ningún choque, ya no se lo vuelvo a cambiar. O sí, se lo tengo que volver a cambiar si tiene indicación. Bueno, creo que este estudio nos reveló que por más que el paciente haya tenido unos cuantos años sin choque, sin terapia, el máximo exponente es a partir de los 10 años.
Disculpe que interrumpa. Con respecto, no tocó el tema de la cardiopatía isquémica, pero sí de la cardiopatía hipocinética no dilatada o la dilatada. En cuanto al sacubitrilo, sí mejoró la disminución de mortalidad o de muerte súbita en cuanto al ICD solo y al ICD con el sacubitrilo. ¿Tiene algo que podría inferirse respecto a esa terapia óptima que sí podemos tener tiempos óptimos también para comenzar a poner el ICD respecto a las respuestas de la terapéutica óptima? Sí, de hecho, es lo que mencionamos, ¿no? Las guías, la última del 2022, coge estudios hasta el 2020 aproximadamente, ¿no? Entonces, esta evidencia que va saliendo no toma en cuenta los efectos de estos medicamentos, inclusive para la terapia de resincronización, ¿no? Para ver si es un paciente que requiere o no. Y a veces va en relación al efecto antiinflamatorio que puede tener, ¿no? Porque de hecho está la cicatriz, ¿sí? Pero habíamos visto que dentro de la parte de la generación de arritmias, en lo que nosotros vemos en fracción de eyección o realce tardío o heterogenicidad, es el resultado final de todo un componente inflamatorio. Puede ser que esta medicación tenga impacto en la inflamación para mejorar esos eventos, sí es probable, ¿no? Entonces es algo que se ha visto en esos estudios del sacubitril, pero en isquémicos, no isquémicos sí, pero habría que ver cómo funciona más adelante esto y si va a tener un impacto en el cambio de las guías. ¿Alguna otra pregunta? Hay bastantes preguntas. Ángel, por favor. Buenas noches, felicidades por la ponencia a todos los doctores. Mi pregunta es acerca de la estratificación de riesgo de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica. Si la edad juega algún rol en esta estratificación, a partir de qué edad podemos darnos el lujo de decir, no, tiene un factor de riesgo, pero como tiene cierta edad, ya no le ponemos el DAI. Y si alguno de estos marcadores de riesgo tiene más riesgo que los otros, si bien es cierto en la guía y en las calculadoras no lo puntúan con distinto puntaje, valga la redundancia, pero sí se ha visto en algún estudio que uno de ellos tenga más riesgo y se tengan que tomar más en cuenta al momento de tomar la decisión. Gracias. Sí, como mencioné, si bien no hay un punto de corte específico, está validado en el score europeo y esto basado en los trabajos en donde, como mencionaba, la curva de muerte súbita en cardiopatía hipertrófica no es una curva ascendente, sino es una curva con incremento y descenso, con un pico de 40 años más o menos 15 a 20 años, ¿no? Pero no existe, no podemos afirmar o no existe evidencia de que después de determinada edad, después de los 65, 70, pues no hay riesgo de muerte súbita, no. Por eso es que, pero sí de todas maneras disminuye el riesgo, pero no se puede eliminar ni menos, no indicar el implante un cardioflexión en un paciente que tiene algún marcador o califica como alto riesgo, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Hay una curva, eso sí es cierto, pero no hay un límite de edad en el cual, digamos, ya no se puede poner. Y un poco también comentando esto, el tiempo en que vamos a esperar si puedo tener o no, en cardiopatía hipertrófica, se mencionaba que alrededor de los 5 años después de haber puesto un DAI, era la curva donde presentaban las primeras recurrencias, ¿no? Pero en las series últimas, después de los hallazgos, que eso todavía faltan años en ver cuál es el impacto de los hallazgos de la resonancia, hay varios pacientes que llevan 10 años sin tener evento arrítmico, ¿no? Pero no se ha hecho todavía nada la última palabra. Muchas gracias, doctor Pío. ¿Alguna otra pregunta? ¿De repente comentario? Bueno, yo llevo la parte de pediatría de las miocardiopatías, así que siempre los ando buscando. Yo solo quería agregar la importancia de la genética en las hipertróficas. Nos falta mucho todavía eso, pero eso aúna mucho en el score de riesgo. Los niños, pues a veces estamos muy limitados, pero qué bueno que se trate, qué bueno que existan más dispositivos y esperando que pudiéramos tener nosotros más a la disposición la reso y la parte genética,
que nosotros pues ahorita estamos como caminando a ciegas. Nada, gracias. Y gracias a ustedes por todo el apoyo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta del auditorio? Sí, adelante, por favor, doctor Perona. ¿Qué tanto utilizan el desentrenamiento en atletas para definir si lo que tiene el paciente es bueno o es malo? Sí, hay situaciones, hay entidades donde uno definitivamente se le dice tiene que bajar el ejercicio. Por ejemplo, para poder darles una bradicardia, si es que el paciente empieza a hacer síntomas, se le tiene que hacer disminuir el ejercicio para ver si realmente era por eso y poder volver a darles pase al entrenamiento. Otro, de todas las patologías, de todas las arritmias, se les hace el esfuerzo, o sea, se les hace el test de ejercicio para ver si es que gatilla. Si es que con esto gatilla, se le tiene que hacer el desentrenamiento, por decirlo así, para poder darles, o sea, ver cómo responde el paciente. Hay situaciones en las cuales este desentrenamiento realmente puede ayudar y el paciente puede mejorar todos estos cambios, ¿no? Hay una cardiopatía que no la toqué, hay muchas arritmias asociadas, que es la cardiopatía ritmogénica asociada al deporte, ¿no? Ahí también es otro escenario importante en el cual se le pide al paciente este desentrenamiento. El doctor Richard quiere hacer un comentario. No es suficiente para poder ayudarnos a estratificar bien el riesgo de nuestros pacientes, ¿no? En especial si la fracción está por encima del 35%. Y mostraste, ¿no?, que hay obviamente otras herramientas en la actualidad que ya están siendo validadas para ese hecho. La primera pregunta va en relación a la resonancia. Muchos de los trabajos o las guías también plantean solamente la presencia de realce tardío. ¿Qué porcentaje? ¿1%, 10%, 20%? Y más allá del porcentaje, la localización del sustrato arrítmico es fundamental para estratificar el riesgo. Por otro lado, en este grupo de pacientes también se plantea en la actualidad considerar el estudio electrofisiológico como una herramienta que nos permita estratificar el riesgo en este grupo de pacientes. ¿Qué opiniones tienes en relación a este tipo de maniobras para estratificar riesgo en no isquémicos y cuál es la utilidad y la experiencia que tienes en ese sentido, Carlos? Yo no soy un experto en imágenes. Me llama la atención porque en cardiopatía isquémica hablan de gramos y en cambio en cardiopatía no isquémica hablan de porcentaje. El porcentaje se refiere al porcentaje de la masa ventricular que tiene captación de gadolinio o refuerzo de gadolinio, hablando de fibrosis o necrosis. El corte claramente 5%, menos del 5% parece ser de evolución más benigna. Cuando supera el 10%, realmente es muchísimo mayor. Hablé más o menos del 10 al 15% de eventos cuando supera el 10% versus el 2% de eventos de muerte súbita cuando es negativo, menos del 5%. Esos parecen ser los cortes. Entre el 10 y el 5 y el 5 y 10 hay un gris positivo y más del 10 es claramente positivo. El estudio electrofisiológico realmente se utiliza poco, pero sí en estos pacientes tiene un valor. Tiene un valor en el paciente que, por ejemplo, tiene una fracción de eyección por encima del 35% y queremos buscar los predictores, ¿sí? A veces la resonancia tiene un poder de 4 o 5% de fibrosis si no me lo define, no tiene 5, pero entonces, bueno, uno le hace un estudio electrofisiológico y si el paciente es inducible, ahí cuaja las guías de ponerle un desfibrilador. Digamos que tiene ese valor que ya lo había perdido, ¿no? No hacíamos estudios electrofisiológicos para indicar cardiodefibriladores. Pero bueno, en estos pacientes border me parece que hoy por hoy suma. Ok.
Yo quisiera hacer un comentario para la mesa. Hablamos de fracción de eyección, ya dijo Mario que no lo es todo, de resonancia. Clase funcional, ¿la utilizamos para estratificar y cuál es la mejor forma de estratificarlo por clase funcional? ¿Algún comentario de algún panelista? Yo no conozco un clase funcional 1 con 35% de fracción de eyección. Si lo conocen, me lo mandan. Clase verdadero, verdadero clase funcional 1. No los adaptados. Sí, verdadero, porque lo primero que uno piensa es que cuando va disminuyendo, va pasando el tiempo con una fracción de edición 25%, y él te dice, yo sigo haciendo la misma actividad, todos los días salgo, compro mi pan, me voy a trabajar, regreso en la tarde. Oiga, señor, ¿y usted dónde compra el pan? Bueno, he cambiado de panadería, porque antes caminaba 2 kilómetros y ahora camino 1. Bueno, esas sutilezas, sí, pero tenemos varios con fracción de eyección 25% y con clase funcional 1 y que están ahí esperando, inclusive con bloqueo de rama izquierda, que están esperando. En nuestro servicio también esa es una pregunta que siempre nos hacemos y es controversia, sobre todo cuando tenemos que decidir en un paciente terapia de resincronización. Acá involucramos a la unidad de falla cardíaca que participe directamente y, digamos así, le damos la responsabilidad a ellos que nos cuantifiquen y nos digan cuál es el grado funcional de nuestro paciente, porque muchas veces pues, puede definir que le indiquemos o no un resincronizador, un cardiofibrilador, ¿no? Usualmente tener parámetros clínicos muchas veces es muy subjetivo, a unos les puede parecer A, a algunos les puede parecer B. Acá en el hospital, en el servicio, se están apoyando con pruebas de esfuerzo con consumo de oxígeno para tener un parámetro más objetivo de valorar este grado funcional. Le podés decir, vaya, coma con sal y venga en clase funcional 2. Yo creo que ahí es importante lo que menciona Pío. No es que deslindemos responsabilidades, sino que tratamos de trabajar en equipo, ¿no? A veces entre nosotros mismos discutimos, no es clase 1, es clase 2, no sé, lo que diga el de falla cardíaca. No, que no está con terapia médica óptica, no sé cuánto, lo que diga el de falla cardíaca. Y es parte de lo adecuado que se tiene que hacer. De hecho, estos pacientes complejos se tienen que tratar como en un HEART-TEAM. El de rehabilitación para que nos dé la fragilidad del paciente si le vamos a poner un DAI porque tiene expectativa de vida, el test de fragilidad, el test de que pueden hacer muchas otras cosas, de que se pueden beneficiar o no, test psicológicos. Entonces debe haber un equipo que esté en relación al paciente para tomar la mejor decisión, porque a veces nosotros no somos los expertos en eso, ¿no? Entonces, para nosotros, como le decíamos, lo más fácil es poner el dispositivo, pero realmente saber a quién colocarle y el tipo de dispositivo creo que abarca un equipo multidisciplinario que no lo debemos de perder, ¿no? Sí, todos estos pacientes deben ser manejados, como bien dice el doctor Cabrera, de manera integral. Otro comentario, aporte del público, quizá un caso que quieran. Carlos. Dice. Mañana vamos a tocar el tema de las disincropatías, ¿no? El paciente ese con rama izquierda y 25% de fracción de eyección en clase funcional 1. Vamos a hablar un poco de si debemos entretenerlo con pastillas o tenemos que darle la terapia que necesita al paciente. Bueno. Dudas que serán resueltas el día de mañana, donde los esperamos a todos. Mañana todos los de falla cardíaca van a estar acá en primera fila, vas a ver, Carlos. Ok, bueno, si no hay ningún otro comentario, si no hay ninguna otra duda, les agradecemos por su presencia el día de hoy. Vamos a despedir a nuestros expositores con un fuerte aplauso. Ya saben que el día de mañana los esperamos desde las 9 de la mañana.